Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Este programa está dedicado a las mujeres trabajadoras que hoy salieron a pelear por lo que les corresponde y que además dijeron, como decían recién, la deuda es con nosotras. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en profundidad en una semana decisiva para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero este acuerdo, aún en caso de que estas agónicas negociaciones con cambios, con intercambios, lleguen a un buen puerto y terminen aprobándolo, este acuerdo, créanme, nace muerto. Este acuerdo, este pacto con el Fondo Monetario es la primera víctima de la guerra en Ucrania. Allí en el Mar Negro, donde se dan las hostilidades, se produce buena parte del grano y los cereales que alimentan al sudeste asiático, a Medio Oriente y a parte de Europa. El cataclismo económico que representó no solo la invasión de Putin a Ucrania, sino la conciencia ahora extendida de que esta va a ser una guerra más prolongada de lo esperado, es algo muy extendido, con un impacto muy diverso y muy extendido en distintas aristas de la vida económica mundial. Todavía falta ver cómo termina de jugar China, que es un actor que para Putin resulta fundamental a la hora de reemplazar los mercados que empezaron a cerrársele por las sanciones, por lo acelerado también que se dio el mapa de sanciones a causa de la invasión. Pero lo que antes era un vergel, un granero, el granero de Europa, así la llamaban a Ucrania, hoy es muerte y destrucción, por donde se lo mire. No era solo el granero de Europa, Ucrania, era el lugar de tránsito de los gasoductos que desde Rusia alimentan, por ejemplo, un 40% de la industria alemana, la más productiva del mundo. La realidad de este cataclismo todavía no se conoce en toda su extensión, pero en Argentina, donde empieza a haber voces, para mí algo ingenuas, celebrando lo que puede llegar a representar una afluencia de dólares mayor porque Ucrania nos compite en estos mercados de alimentos, bueno, es eso. Por ahora, una ingenuidad, un deseo, una nostalgia de tiempos mejores donde a la Argentina, no sé, segunda posguerra, por ejemplo, venía la Europa hambrienta a pedirle el trigo que tan bien negociaba Perón en ese momento. Bueno, los precios volaron por el aire. Voló el trigo, voló el girasol, voló el maíz, voló el gas y voló el petróleo. Y esto tiene impactos dispares en la Argentina. En una Argentina cuya estructura productiva es muy diferente de la de hace 20 años y ni que hablar, muy diferente de la de hace 80 años. Esto es lo que pasó con estas materias primas desde principios de este año. El gas, esta semana, llegó a $64 el millón de BTU. Me refiero al gas natural licuado, al que vamos a tener que comprar ahora, este invierno, para cubrir la demanda local. En instantes vamos a hablar con el consultor más cotizado y diría yo más prestigioso del mundo energético, que es Nicolás Arceo. Está en nuestros estudios ya para hablar el titular de Economía y Energía. Quizás ustedes como gran público no lo conozcan, pero créanme, es la persona a la que le están consultando si el acuerdo con el Fondo Monetario vuela por el aire a partir de esta situación o si va a haber que aumentar mucho más las tarifas para cumplir con ese acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, decía, desde el 3 de enero de 2022 que tomamos como medida, subió a más del doble el gas natural licuado, pero si lo comparamos con el verano pasado, aumentó 8 veces. Valían $8 el millón de BTU el año pasado, este mismo gas que ahora se paga 64. El petróleo, que hoy el de Texas cerró a 124 el barril, subió en lo que va del año 63%. El europeo, el Brent, el de Londres, superó los $130 hoy. Al calor, claro, de la noticia del día, que es el embargo, el bloqueo
de las compras de petróleo ruso por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. La Europa continental, no acompañó esta medida, obviamente porque un tercio del gas de Europa viene de Rusia, porque todavía no resolvieron cómo reemplazarlo. Estados Unidos, en cambio, dio un vuelco geopolítico que sorprendió a los más acérrimos defensores de los derechos humanos, porque de repente no era tan grave lo que hacía Maduro en Venezuela, no era tan grave lo que hacía Irán, y empezaron rápidamente conversaciones para reemplazar esa parte del petróleo que le están comprando a Rusia y que ahora no le van a comprar más. El fin de semana pasado hubo altos funcionarios del Departamento de Estado reunidos con Maduro en Caracas, un presidente al cual querían echar por la fuerza, a quien incluso le nombraron un reemplazante títere que reconocían como presidente, a Guaidó. Bueno, todo eso quedó en el olvido en solamente 2 semanas. ¿Qué más subió? Subió el trigo violentamente. Desde principios de este año, casi 70%. Pero si lo comparamos con la cosecha del año pasado, más del doble también. El maíz, 30% frente a principios de año. Y la soja, con ese 25% que podrá decir algún productor argentino. Es una buena noticia porque trae más dólares, pero hay menos por la sequía. Bueno, esta cuenta la empiezan a hacer los economistas del gobierno y empiezan a ver hasta qué punto afecta positivamente los compromisos de ajuste con el Fondo Monetario y hasta qué punto los complican. Digo, los pueden aliviar por un lado y los pueden complicar por el otro. Y esto se ve muy claramente en un par de gráficos que voy a compartir con ustedes de la consultora P×Q, de Manuel Álvarez Agis. Fíjate vos cómo refleja esto también hasta qué punto cambió la economía argentina en 20 años. Allá por el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, la balanza de combustibles representaba, estábamos en una recesión durísima, ¿no? La balanza de combustibles era superavitaria, que es la amarilla, fíjense que está por arriba de la raya horizontal, daba un superávit de cerca de 5.000 millones de dólares. Y los granos, que son la raya verde, daban un superávit de cerca de 10.000 millones de dólares. Bueno, ese superávit de granos aumentó brutalmente por el aumento de la superficie sembrada, la expansión de la frontera agrícola. Llegó a generar 35.000 y pico de millones de dólares hacia 2011, momento de, digamos, mejor desempeño, 2010, 2011, cuando se recuperaban de la crisis mundial, de mejor desempeño de la economía kirchnerista. Después cae ese superávit, pero ahora volvió a potenciarse el año pasado con una muy buena cosecha y buenos precios. La balanza comercial de combustibles, en cambio, se hizo deficitaria a partir de ese crecimiento de esos primeros años del kirchnerismo y fíjense cómo da déficit todos estos años, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, todo el macrismo también, y llega en este momento a representar un déficit de 1.400 millones de dólares más o menos. En el juego de esta tijera está en todo caso el saldo de cómo nos va a ir económicamente como resultado de esta guerra. Pero la misma consultora hace el efecto neto de los cambios de precios que hubo hasta ahora. Cuántos dólares más van a entrar y cuántos dólares más van a salir a partir del encarecimiento de estas materias primas, que algunas vendemos y otras compramos. Fíjate cómo da ese efecto neto en este gráfico. Tenés por la soja una afluencia de 2.256 millones de dólares más, por el maíz cerca de 800 millones, por el trigo cerca de 3.800 millones, pero por el encarecimiento brutal del gas natural licuado salen casi 4.000 millones de dólares más. El saldo de todo esto sería positivo si tomamos solamente el devengado, o sea, lo que va a pasar durante el año. Ahora, ¿cuál es el problema? Que parte de los dólares los exportadores no se los venden al Banco Central. Es lo que pasó el año pasado. Una parte muy importante quedó en el exterior, otra parte se fugó a partir de subterfugios como la compra el adelanto de compras de insumos al dólar oficial que el Banco Central autorizó, liberando reservas para esas compras. Pero además hay un problema para el Tesoro, que es que esto, lo que se compra de gas natural licuado,
se paga a culata barco en el puerto, va en Arsa, la empresa estatal, y paga en la culata del barco para que empiecen a descargar el gas el 100% de este sobrecosto. ¿Cuál es el problema para cumplir con la meta con el Fondo Monetario? Que el Estado paga el 100% de ese sobrecosto, pero no se queda con el 100% de esta mejora en los precios. Solamente se queda con un cachito, que es el que marca la retención de cada uno de estos cultivos. Pero además, por el diferencial de precios, se queda con menos, y se queda con menos de exportaciones que ya fueron declaradas ante la aduana y que van a pagar retenciones por el valor que tenían esos cultivos en el momento en el que fueron declaradas. Sí, así de bobo es nuestro Estado a la hora de administrar el principal recurso que tiene la economía argentina, que es la productividad de su campo. Lamentablemente es el principal recurso. Tenemos industria también. Argentina es uno de los 20 y pico de países en el mundo que fabrican autos. No estoy diciendo que seamos solo eso, pero en términos de proyección al mundo lo somos, y eso es algo complicado en este momento. Distinta sería la situación, por ejemplo, si el Estado manejara Vicentín. ¿Se acuerdan de Vicentín? Se van a cumplir 2 años ahora, del 8 de junio de 2020, un momento en el cual Alberto Fernández tenía muchísimo poder, en el cual un opositor como Mario Negri, que ahora desprecia prácticamente a los funcionarios oficiales cuando van al Congreso, el mismo Mario Negri decía en aquel momento: le pertenecemos, mi capitán, a Alberto Fernández. Horacio Rodríguez Larreta iba a las conferencias de prensa de Olivos, que terminaron sirviéndole más a él para la proyección nacional que al gobierno para mostrar unanimidad en ese criterio frente a la pandemia. Pero en aquel junio de 2020, Alberto Fernández anunció la expropiación de Vicentín. No era un acto chavista o madurista, era hacerse cargo de una empresa que forma parte del oligopolio exportador que maneja ese comercio exterior, un comercio exterior que está concentrado en poquísimas manos, pero que además está privatizado. Se podía haber quedado con un resorte fundamental de la economía que hoy haría que la situación sea muy otra, realmente muy completamente otra. Y además lo podía hacer con la legitimidad que le daban los 300 millones de dólares que le debe Vicentín al Banco Nación, el pagadiós de más de 1.000 millones de dólares que le hizo a acreedores del extranjero, a cientos, miles de productores de granos de Santa Fe. Bueno, esa empresa que el Estado pudo legítimamente haber tomado sigue en manos de esos vaciadores del Banco Nación, de 3 familias que encima, mediante subterfugios e influencias sobre la justicia, terminaron haciendo que se caiga y que se trabe el propio juicio, el concurso de acreedores de Vicentín. Repito, sería muy otra la situación si esa decisión no hubiera tenido una marcha atrás por parte del gobierno con una figura central en el medio que fue Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, pieza clave que dijo: yo tengo una salida superadora, todavía la estamos esperando. Aquella expropiación, además, la frenó Macri desde un yate en el Mediterráneo. Estaba ese 8 de junio Mauricio Macri en este yate que van a ver ahora, en el Atila, uno de los yates más grandes que hay en la costa azul francesa, que pasa los veranos europeos allí, pero después los veranos americanos los pasa en el Caribe, a veces baja hasta Brasil. Es repito, uno de los yates más grandes del mundo, y estaba justo Macri invitado por Mauricio Filiberti, ahora uno de los dueños de Edenor, socio de Manzano, socio de Vila. Filiberti dice que no es que fuera amigo de Macri, sino que, bueno, como estaba ahí, estaba con Aguada, con el conde que antes era el marido de Aguada, bueno, en fin, cosas de millonarios. Estaba por ahí y
terminó adentro del yate. Cuando anuncian la expropiación de Vicentín, Macri se levanta del almuerzo y se pone a tejer reacciones, respuestas a esa expropiación que terminan en las marchas digo, que hubo allí en el campo, en Reconquista, en Avellaneda, y después en la marcha atrás del gobierno. O sea, Macri desde el yate, con los pies en el Mediterráneo, le dobló el brazo al gobierno del Frente de Todos en su momento de más poder. Hay que hacer memoria porque todo esto resulta coadyuvante en el acuerdo con el fondo y en la resignación con la que ahora se dice es la única alternativa. Ayer Luis Delía expresó esta visión que digo yo me parece naif e ingenua, pero que estoy dispuesto a discutirla con él, por supuesto, y con quien sea, que es esta: el peronismo nació en la segunda posguerra, entonces ahora, como hay una guerra, nos puede ir muy bien. Escuchá cómo lo dijo. Dentro de 3 años, cuando termine el tiempo de gracia, el contexto latinoamericano va a ser otro. La guerra nos va a dejar una secuela positiva, que es muchos commodities van a ser pum para arriba. En definitiva, el peronismo, que es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá está la disputa política, acá está abierta la disputa política, ¿no? ¿Quién se queda con el excedente? ¿Y por qué digo que es ingenua esta visión? Porque en la época de Perón, con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con la nacionalización del comercio exterior, con la flota mercante, las herramientas que tenía el Estado para aprovechar una situación que es favorable, aún cuando resulta fuerte hablar de algo favorable cuando mueren millones de personas, ¿no? En este caso miles. Pero la posibilidad de aprovecharlo es toda otra que cuando todos esos resortes están en manos de sectores privados que además quieren que gobierne la oposición. Los Vicentín, los Padoan, los Nardelli, son todos grandes financistas de Macri. Y por eso le pidieron el favor de que los frene cuando los iban a expropiar. Claro, él le había dado los 300 millones de dólares con Javier González Fraga, del Banco Nación. ¿El Banco Nación qué está haciendo a propósito? ¿Qué está haciendo para recuperar esos 300 millones de dólares? ¿Está teniendo acaso un rol activo en defensa del patrimonio que es común de todos nosotros? Vale la pena preguntárselo por lo trabado que está ese juicio en Reconquista, ¿no? Pero fíjate vos en este gráfico cómo evoluciona el precio del trigo neto de retención, o sea, para el productor, y cómo evolucionaron las retenciones a lo largo del tiempo. Fíjate, en los años 90 no había retenciones y el campo, aún sin retenciones, se fundía porque el tipo de cambio estaba absolutamente sobrevaluado. Empieza a haber retenciones con Duhalde allá por 2002. Se mantienen esas retenciones en el 23% para el trigo hasta el año 2008, cuando suben al 30%, luego vuelven a bajar en 2009 y se mantienen en el 23% hasta el final del gobierno kirchnerista. Cambiemos, ¿qué hace? Las elimina. Pero con tan mala suerte que las elimina en un momento en el que había bajado el precio de la soja. Entonces el productor terminó recibiendo menos, fíjense acá, menos recibe el productor con 0 retenciones que lo que recibía antes con retenciones del 23% durante el kirchnerismo. Cuando termina el gobierno de Macri, ellos mismos reinstalan las retenciones, no es que las reinstaló este gobierno, las reinstalan ellos mismos, y el precio empieza a aumentar. Pero hoy la retención es del 12%. El trigo, como te mostraba al principio, subió cerca del 70%. Para aprovechar, como dice Delía, lo que habría que hacer es subir las retenciones. Pero no solo subir las retenciones para recaudar más y para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que subir las retenciones para que no aumente el precio del pan. En esta disputa política hay actores cruzados dentro del gobierno. De un lado, Julián Domínguez. Del otro, Roberto Feletti. Julián Domínguez incorporado al gabinete después de la derrota en las elecciones, que vino a recomponer la relación con el campo. Iba a frenar el precio de la carne, hizo un fideicomiso, no lo pudo frenar. Roberto Feletti asume después de esos primeros fracasos en cuanto a precios y ¿qué hace? Congela una parte de la canasta, saca un refuerzo de precios cuidados, lo frena por un tiempo y después se le vuelven a escapar. Hoy estuvo Julián Domínguez en Expoagro,
una feria que organizan Clarín y La Nación con productores rurales en San Nicolás. Y bueno, claro, le juró a todo el mundo que no iban a subir las retenciones. Igual ayer el Banco Central compró más dólares que nunca por miedo de algunos productores a que suban las retenciones, como sería absolutamente lógico que pasara en este momento. Para darte una idea, Indonesia prohibió las exportaciones de aceite de palma, la propia Rusia bloqueó exportaciones para garantizarse su alimento. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Cuando se habla de guerra mundial, bueno, un país que le deja a 6 compañías privadas, casi todas extranjeras, salvo un par, Vicentín una, le deja el comercio exterior a su arbitrio y bueno, medio que se está regalando, ¿no? Digo que hay abierta una disputa política porque acá empiezan a jugar otros actores. Empieza a jugar el empresariado y empieza a jugar también el movimiento obrero organizado. El empresariado habló hoy en boca de Daniel Funes de Rioja y dijo, firmen ya el acuerdo con el fondo. Escúchalo. Acá no se trata de qué gobierno lo hace, acá lo que se trata es que la Argentina lo haga. Y en ese sentido, el esfuerzo que creemos que hay que hacer es concertar políticas de Estado, concertar políticas públicas. Y una de ellas es enfocar el problema de la deuda, porque no es un problema que se resuelve en 24 horas, por la magnitud de la deuda, pero también porque en definitiva los países crecen con crédito internacional y nosotros necesitamos acceso a esos créditos. ¿Para qué? Para inversión en maquinaria, para inversión en tecnología, para inversión en equipos que sustituyan viejas tecnologías y con este contexto generar más producción y más empleo. Bueno, salieron comunicados de IDEA, de ABA, de la Asociación de Bancos de la Argentina, salió un comunicado de la Unión Industrial, lógicamente, y es completamente entendible. Era extraño que no salieran a apoyar hasta ahora esta negociación. Es completamente entendible, digo, porque además de implicar un cogobierno con el Fondo Monetario, ahora vamos a eso, a la cuestión de las metas, también implica un cogobierno con ellos, con los dueños de todo en la Argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado se compromete a no emitir un solo peso más. Baja abruptamente la emisión de pesos por parte del Banco Central. Dicen en el gobierno no podíamos emitir más porque ya emitimos mucho por la pandemia. Ahora, si no hay emisión y hay déficit, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir prestados pesos en el mercado local. Afuera dólares no nos presta nadie. ¿A quién le van a pedir prestados? No sé, 500.000 millones de pesos. A estos empresarios, o sea, a la gente que tiene dinero en la Argentina. Por eso suben la tasa de interés y por eso celebran todas las cámaras empresarias. Lo extraño es que celebre la CGT. El titular de la CGT, Héctor Daer, que estuvo cerrando paritaria en el Four Seasons, no porque lo llamen los laboratorios al Four Seasons a cerrar la paritaria, sino porque él lo cita a los representantes patronales en el Four Seasons. Se ve que para ahí. La CGT es un apoyo entusiasta de este acuerdo y sus dirigentes dijeron desde el sábado hasta hoy, no parece una mala idea extender, si es voluntariamente, la edad jubilatoria. Claro, antes la jubilación era un derecho, ahora es una condena, pasás a ganar 32 lucas. El problema es que los sindicalistas no pidan que la jubilación suba, sino que se pueda seguir trabajando unos añitos más. Hoy me dijo un secretario general, es algo que la medicina permite. La gente está mejor hasta los 70, 75 años. Sí, también podría estar mejor para estar con los nietos, ¿no? Con una buena jubilación. Hoy hubo una reunión de los diputados sindicales. No hubo acuerdo en cuanto a cómo van a votar. Lo que me dijeron es que la mayoría está por abstenerse. Pero capaz me mienten, ¿eh? Porque se están mintiendo todos unos a otros. Todos quieren, parece, en las dos fuerzas mayoritarias, que salga este acuerdo, pero nadie quiere poner la cara. Todos con la nariz tapada. Un acuerdo que es muy probable que en 3 meses ya se esté renegociando. Digo porque hoy ya, antes de firmado, antes de aprobado en el directorio, hay quienes hablan de waiver, de que se le disculpe a la Argentina el incumplimiento de las metas. Ahora, ¿sabés cómo funcionan las metas? Si vos las incumplís, no te dan más los fondos para pagar el acuerdo de Macri, el préstamo de Macri, que es el más grande de todos los tiempos. Ahora, si vos la sobrecumplís como gobierno argentino, esa plata
va a reducir el déficit. No la podés usar para atender la emergencia social, para que no suba el pan, para intentar proteger a la población de los efectos de una guerra que tiene un impacto inflacionario brutal con un régimen inflacionario que ya está en el 50%. No podés. ¿Por qué? Bueno, por un parrafito que hay en el propio acuerdo, que vas a ver ahora. Esta es la reunión que tuvo Martín Guzmán este mediodía, almuerzo, con empresarios. Ahí está el CEO de Syngenta, está Matías Culfas también, está el CEO de Visa, estuvo el CEO de Accenture. Ellos también están entre los que celebran y entre los que creen, incluso genuinamente convencidos de que es para mejor. Ahora, el acuerdo es tan inconsistente en sus propios planteos y voló tan por el aire con la guerra de Ucrania que ahora lo que hay que empezar a ver es qué pasa si lo incumplimos. Es loco, porque todavía no lo firmamos, no lo aprobó el Congreso, pero lo que hay que empezar a ver es qué pasa si lo incumplimos. Y lo que pasa si lo incumplimos es esto que vas a ver en el memorándum. Lo que dice es que si los ingresos reales del gobierno federal, netos del gasto asociado, fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir el déficit fiscal, según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento que ocurra un shock externo adverso. Si no lo entendés, es por lo que decía Scalabrini y Ortiz, creo que si hay que preguntar 2 veces, y si seguís sin entender, es porque te están cagando. Perdón el tecnicismo, ¿no? Pero la cita es así. Cierro con algo sobre las metas. Este informe, yo lo había visto, es muy interesante, es un informe que sacó la Red Europea de Deuda y Desarrollo, la Eurodad. Se llama Unhealthy Conditions porque habla de las condiciones que el Fondo Monetario aplicó a los países que cerraron acuerdos con él y que dañaron la salud pública. Por eso las pastillitas tienen el logo del Fondo Monetario. Bueno, en este informe, además de listarse todos los ajustes sobre la salud, hay algo muy interesante que es cómo en las revisiones trimestrales, como las que vamos a tener nosotros ahora, se endurecieron las condiciones de los programas del Fondo Monetario. Y acá lo tenés más o menos resumido. Esto es lo que pasó con los acuerdos de facilidades extendidas, EFF, como el que va a firmar Argentina, y los stand-by, como el que firmó Macri, el stand-by agreement, que es el de abajo. En promedio, en la cantidad de programas que estudiaron en esta red europea, las metas que había eran 8,3 metas, o sea, cada meta es yo me comprometo a bajar el gasto en salud, a adecuar, focalizar el gasto social, hacer esto, hacer lo otro. Bueno, eran 8,3 en el caso de los acuerdos de facilidades extendidas y 9,7 en los stand-by. Pero lo interesante es este contraste entre las condiciones al inicio y las condiciones post-revisión. Porque los acuerdos EFF, como los de Argentina, tenían 22 condiciones y media en promedio al inicio y 30 y media después de las revisiones. O sea, se le agregaron 8 condiciones más en promedio a cada uno de los acuerdos de facilidades extendidas en las revisiones que se establecieron en esos acuerdos, pero que se realizan cada 3 meses mientras dura el programa. En el caso de los stand-by, peor todavía, se agregaron 11 condiciones en promedio. Es el temor que expresó puertas adentro Cristina Fernández de Kirchner ante Martín Guzmán. El temor que en la carta pública de su renuncia a la bancada también hizo público Máximo Kirchner. Todavía no sabemos qué va a pasar en el Senado. No sabemos porque en el Senado no hay abstenciones, porque en el Senado los bloques se reparten distinto, pero en diputados da la sensación de que los disidentes dentro del oficialismo van a permitir que se apruebe. Así como en la comisión se corrieron los que nos dijeron acá, Itay Hagman y otros 4 más que estaban en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se corrieron para dejar que se apruebe el dictamen de comisión favorable. Después ellos van a quedar bien absteniéndose en el recinto. Pero lo que hicieron ahora es lo que cuenta para que este pacto sea aprobado.
Bueno, en el Senado no sabemos cómo va a terminar, pero la advertencia que se hizo sobre las metas vale. La experiencia acumulada lo muestra. Los acuerdos son una cosa al principio y otra cosa a medida que van avanzando. El de Duhovne, el primero de Macri, voló por los aires a los 3 meses. Con este, ¿pasará diferente? Arrancamos, dale.